Hoy, de última hora, la Fiscalía General de la República envía documento de renuncia del fiscal general Gers Manero. Solo faltaba que este documento fuera recibido en el Pleno del Senado de la República para discutir y oficializar la renuncia de Alejandro Gers Manero. Y es que se ha estado diciendo de todo, desde que supuestamente Gers Manero empezó a investigar a un amigo de Claudia, de que Gers Manero empezó a investigar incluso a los hijos de AMLO, pero Gers Manero no investigó ni a Peña Nieto, ni mucho menos a sus amigos, que va a andar investigando a los hijos de AMLO. Pero bueno, ahora resulta que la oposición ya lo quiere, y que no decían que era el brazo de la 4T que les creaba delitos a la oposición, que no era un agachado del régimen, lo criticaban, le decían todo tipo de cosas, que era incluso un vendido de López Obrador, y ahora resulta que no, que siempre fue una persona muy recta, una persona que nunca le tuvo miedo al régimen, y que por eso, según ellos, la presidenta Claudia Sheinbaum le tuvo miedo y lo está sacando de la fiscalía, quien los entiende. Pero hoy, día histórico, se va Gers Manero, y en el Senado de la República se convocó a una sesión extraordinaria para la remoción de su cargo de este fiscal incompetente. Esto se está discutiendo en estos momentos, y con la mayoría de la 4T se espera que este cambio se lleve a cabo, y de ser así también estaremos viendo quién es quien estaría tomando ahora este cargo. Vamos a ver lo que está pasando. Recibido una comunicación del doctor Alejandro Gers Manero, fiscal general de la República. Se encuentra disponible en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza que se incorpore a la agenda de este día para su trámite. Con gusto, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora Presidenta. Para claridad de la Asamblea, de lectura la Secretaría a la comunicación. Doy lectura a la comunicación. Ciudad de México, a 27 de noviembre del 2025. Señora senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la mesa directiva, Senado de la República, presente. Muy distinguida señora presidenta senadora, hago de su conocimiento que la titular del Poder Ejecutivo Federal, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento. Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país en una nueva tarea que me honra y que agradezco, ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria, razón por la cual a partir de esta fecha y con todos los afectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como fiscal general de la República. Debido al anterior y en apego a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted, respetuosamente, tenga bien informar lo anterior al Pleno del Senado de la República, a efecto de que, si así lo estimara conveniente el órgano legislativo, se dé inicio al proceso para la ratificación de mi nombramiento con base en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia. Lo anterior, con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me ha honrado la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y así poder servir a los intereses de México con compromiso, responsabilidad y en estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado mexicano. Atentamente, Alejandro Gers Manero. Es cuanto, Presidenta. En consecuencia, a partir de la comunicación recibida por la que el doctor Alejandro Gers Manero informa de su retiro como titular de la Fiscalía General de la República, esta presidencia determina que en atención a la competencia del Senado de la República para resolver sobre su aceptación y aprobación en términos de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República, dicho asunto es de la mayor relevancia para el funcionamiento institucional del Estado mexicano. La Fiscalía General de la República es un órgano público autónomo
cuyo objeto primordial es la investigación y persecución de los delitos del orden federal ante los tribunales, actuando como representante de los intereses de la sociedad. La institución tiene bajo su mando al Ministerio Público de la Federación, cuya actuación debe regirse estrictamente por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Esta función la convierte en la pieza clave para activar el sistema de justicia penal en casos de alto impacto nacional, delincuencia organizada y delitos contra la Federación. En consecuencia, la Fiscalía General de la República tiene la potestad exclusiva de ejercer la acción penal, es decir, es la autoridad encargada de llevar a los presuntos responsables ante los jueces federales, solicitar órdenes de aprehensión y cateo y procurar que los juicios se sigan con regularidad para obtener sentencias condenatorias. Por las razones anteriores, esta presidencia estima imprescindible que este órgano legislativo se aboque de inmediato a discutir y emitir la resolución correspondiente, por lo que me permitiré consultar, por conducto de la Secretaría, si la Asamblea otorga su anuencia para dispensarle los trámites por considerarlo de urgente resolución, y así abrir de inmediato el debate correspondiente. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 108, 109 y 110 del reglamento del Senado, se consultará a la Asamblea si autoriza que el asunto se considere de urgente resolución. Toda vez que el artículo 108 del reglamento establece como necesaria la votación favorable de las 2/3 partes de las senadoras y los senadores presentes para considerarlo de urgente resolución, realizaremos esta votación de forma nominal. En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. La votación por la afirmativa es para admitir que el asunto se considere de urgente resolución. La votación por la negativa es por no aceptar la urgente resolución. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del asunto que nos ocupa.
Informo a esta honorable asamblea que resta menos de un minuto para que se cierre el sistema de votación, por lo que les pedimos a las y los senadores que nos ayuden registrando su voto. El sistema electrónico sigue abierto. Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador por emitir su voto. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Señora presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 96 votos, de los cuales 87 son a favor, 9 en contra y 0 abstenciones. Gracias. Por tanto, sí se considera de urgente resolución. Por tanto, está a discusión de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. El Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República, acepta y aprueba la renuncia del doctor Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República, por haber calificado como causa grave el motivo de la misma. Informo que la discusión de este asunto se realizará en los siguientes términos. Para ella habrá una lista de 5 personas oradoras en cada sentido. Al finalizar, se consultará a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. De no ser así, se abrirá una nueva ronda de personas oradoras. Al concluir, se volverá a consultar hasta que la Asamblea responda positivamente. Una vez agotada la discusión, en caso de haber intervenciones para rectificación de hechos, se dará el uso de la palabra a las personas senadoras que se hayan registrado oportunamente. Concluido lo anterior, realizaremos la votación nominal para consultar si es de aprobarse el acuerdo. En función del resultado de la votación, esta presidencia dictará el trámite que corresponda. Por tanto, damos inicio a la discusión. Tiene el uso de la tribuna el senador Clemente Castañeda del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para hablar en contra. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Sí, senador Esquer. Favor. Sí, lo anotamos aquí, lo registramos, desde luego. Sí, el senador Alberto Anaya, de igual manera registramos su voto a favor.
Si alguien más, así es, tomamos nota, toma nota la Secretaría. Adelante, senador, tiene la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta, compañeros y compañeras legisladoras. Hemos esperado muchas horas para abordar este tema. Movimiento Ciudadano está claro de la gravedad y la urgencia que tiene, toda vez que se trata de una institución nodal, pilar del Estado mexicano, como es la Fiscalía General de la República. Por eso es que hemos acompañado la incorporación al orden del día y su trámite como de obvia y urgente resolución, porque sí lo es. Y como ha sido un hecho público y notorio, hemos recibido y se ha dado lectura aquí a la carta que el fiscal general de la República, doctor Alejandro Gertz Manero, expresa de manera explícita que se está retirando de su encargo como fiscal general de la República. Debo decir con mucha responsabilidad que este no es para nosotros un momento para calificar o evaluar el papel que ha tenido el fiscal general. Ya habrá tiempo para ello y un espacio distinto para hacer esa evaluación puntual. Lo que puedo decir es que durante la legislatura anterior y por supuesto en esta, Movimiento Ciudadano seguirá haciendo votos para que la Fiscalía General de la República tenga todos los instrumentos para hacer su trabajo y para cumplirle al pueblo de México. Y que eventualmente quien encabece esa posición deberá de tener todas las credenciales para poder realizar ese trabajo. Por eso la pregunta que compartimos con ustedes es: ¿qué le corresponde en este momento hacer al Senado de la República en esta situación, frente a la carta que acaba de mandar el doctor Gertz Manero? Lo decimos con absoluta claridad. Como fuerza socialdemócrata, creemos en la ley, firmemente en la ley. Creemos en la Constitución y en el Estado de Derecho. Y a este Senado de la República eso es lo que le corresponde velar el día de hoy. Por eso traigo a cuentas lo que dice nuestro marco normativo, concretamente la Ley General de la Fiscalía General de la República. Dice textual: la renuncia de la persona titular de la Fiscalía General será sometida para su aceptación y aprobación del Senado de la República por mayoría simple de las personas integrantes presentes. Y dice: dicha renuncia solamente procederá por la causa grave, así calificada por el Senado de la República. Hasta ahí la cita. De tal suerte que la interpretación de este artículo en particular es que lo que le corresponde al Senado de la República es calificar la gravedad de la razón que expone el fiscal para ver si esta renuncia es procedente o no lo es. Dicho en otros términos, el hecho de que la causa grave esté en el texto legal implica que no cualquier razón es aceptable en automático, que tiene que haber una evidente situación extraordinaria, anómala, por supuesto grave, para que este Senado acepte un trámite de esta naturaleza. Yo pregunto, compañeras y compañeros, ¿qué elementos tenemos en este Senado para calificar la gravedad de la causa que expone el fiscal en esta carta? Lo único que tenemos a la mano es este párrafo que dice que ha sido propuesto como embajador de México ante un país amigo, y lo cual se está tramitando en este momento. Esa es la razón que esgrime el fiscal general para presentar esta separación.
No vamos a especular nosotros sobre las verdaderas razones que tiene el fiscal Gertz Manero para seguir o intentar seguir en el servicio público. Él deberá, en su momento, exponer esas razones. Pero lo que sí nos toca hacer es calificar esta causa, es decir, si esto nos parece suficientemente grave o no. Y con absoluta responsabilidad lo decimos. Termino, presidente. Desde la perspectiva de Movimiento Ciudadano, esta no es una causa grave. Aspirar a seguir prestando sus servicios en la función pública no es un asunto que pueda calificarse de gravedad. Una causa grave tendría que ser algo que lo inhabilite física y mentalmente para ejercer una responsabilidad del Estado mexicano de tal relevancia como lo es la Fiscalía General de la República. Equiparando a lo que dice la Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, termino, presidenta, causa grave es haber cometido un ilícito que dañe la autoridad moral de tal manera que no se pueda desempeñar el cargo. Causa grave es cometer violaciones graves a la Constitución. Causa grave es estar incapacitado mental o físicamente. Pero intercambiar tareas de servicio público o aspirar a ser embajador no puede considerarse como una causa grave. Termino diciendo, presidenta, la existencia de estos candados legales, de lo que ya está en la ley, no son una mera formalidad. Son blindajes de una institución. Concluya, senador. Cuando hay amenazas sobre su autonomía y sobre su independencia o intentos de control político. Por eso mismo, el Senado de la República debe garantizar que la permanencia en el cargo no quede sujeta a motivaciones distintas más que la de garantizar la aplicación de la justicia en México. Por eso, compañeras y compañeros, concluya, nuestro senador. voto será en contra. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Luis Alfonso Silva Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor. Un minuto más. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Con el permiso de la mesa directiva y de frente al pueblo de México que nos está viendo a través de la señal del Congreso. Se está poniendo a consideración de este Senado de la República la calificación de una causa grave para aceptar que ya no continúe en el cargo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien hay que reconocer que durante estos 5 años al frente de esta alta responsabilidad que le ha conferido el pueblo de México a través del Senado de la República, sin duda ha hecho un gran trabajo y tenemos que reconocérselo. Pero también es menester de este Senado de la República que quepa la cordura y que no se llegue al absurdo de querer aplicar literalmente una ley. En este mismo Senado hemos aprobado previamente la renuncia de ministras, de ministros, de juezas, de jueces e inclusive de legisladores, cuando se considera que estos cargos son definitivamente irrenunciables. Hoy, sin duda, creo que tiene que quedar muy claro que no hay causa más grave que calificar que alguien no quiera continuar al frente de una responsabilidad. Alguien que está haciendo de conocimiento del Senado de la República a través de un medio escrito que ya no desea continuar, me parece que esa es la causa más grave que se tiene que calificar aquí y por lo tanto debemos iniciar y comenzar el proceso de selección de una nueva o un nuevo fiscal general de la República. Compañeras y compañeros legisladores, la literalidad de la ley en este caso sería un absurdo jurídico. Y voy a citar
un argumento que se vertió aquí precisamente en la autorización de una licencia previamente. Una interpretación no puede llevar al absurdo de obligar a un individuo para permanecer en un cargo público en contra de su voluntad. Supongamos que no queremos aceptar la calificación de esto como una causa grave. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a obligar a que una persona permanezca en este cargo. ¿Qué es más importante, compañeras y compañeros senadores? ¿La literalidad y la pulcritud de lo que dice la ley orgánica o la relevancia para las mexicanas y los mexicanos de que la persecución, la investigación del delito tenga una persona responsable que esté al frente de una institución tan importante como esta? Es por ello que les pido a mis compañeras y compañeros senadores que razonen su voto, que no vengan aquí únicamente a vertir argumentos jurídicos, sino que vengamos a actuar con cordura, que vengamos a actuar con sentido común y que autoricemos y califiquemos esto como una causa grave y entonces aceptemos la renuncia del fiscal general Alejandro Gertz Manero. Compañeras y compañeros senadores, en el marco del proyecto de nación que impulsamos en que es el segundo piso de la Cuarta Transformación, que se basa en los principios de justicia social, de humanismo, honestidad y centralidad del pueblo, la Fiscalía General de la República ha jugado un papel estratégico en este proceso, porque en su esencia institucional ha demostrado la capacidad del Estado para garantizar justicia, combatir la impunidad y reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Hoy tenemos una ruta clara en la consolidación del Estado de Derecho y sin duda que estemos hoy discutiendo la calificación de esto como una causa grave va a fortalecer las instituciones mexicanas y ante los ojos del pueblo de México en democracia vamos a dar comienzo, si es que así lo deciden ustedes, compañeras y compañeros senadores, a el proceso de selección de una nueva o un nuevo fiscal general de la República. Hoy es momento de cordura, hoy es momento de aceptar esta voluntad de alguien que ya no desea, no puede continuar al frente de esta alta responsabilidad. Es por ello que desde el Partido Verde Ecologista de México les pedimos que aprobemos esta calificación como causa grave para que haya justicia, para que haya mayores y mejores instituciones para el pueblo de México y finalmente para que vivamos en armonía social. Es cuanto, Presidenta. Gracias. 5 minutos exactos. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Manuel Añorbe Baños del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros, que se escuche fuerte y claro, el PRI no puede, no debe y no va a aceptar que por otra chamba, por un premio diplomático, por un movimiento político disfrazado de cortesía institucional, se pretenda justificar la renuncia del fiscal general de la República. Eso no es renuncia, eso es una instrucción, es un manotazo, es el sello autoritario de un gobierno como el de Morena. Pero seamos serios, una embajada no es causa grave, no tiene justificación jurídica, no lo dice la Constitución, no lo dice la ley, no lo dice el sentido común. Lo que sí dice la ley es que la Fiscalía General debe de ser autónoma, estable e independiente. Y aquí lo que estamos viendo es exactamente lo contrario, un fiscal renunciado para abrir paso a un fiscal a modo. Alguien moldeado a la medida del régimen, alguien que no incomode, que no investigue, que no estorbe ante tantas denuncias públicas presentadas. Esto no ocurre del vacío.
Ocurre después de que Morena destruyó los órganos autónomos, de que desmantelaron pieza por pieza los contrapesos que sostienen la República. Ocurre después de que se apoderaron del Poder Judicial a la mala, mediante reformas apresuradas, votaciones nocturnas y presiones que avergüenzan a cualquier país que presume de ser democrático. Ocurre después de que vaciaron de independencia instituciones que tardaron décadas en construirse. En este contexto, ¿alguien cree realmente, sinceramente, que esta renuncia es voluntaria? ¿Que este movimiento es administrativo y no político? Por favor, no insulten la inteligencia de nadie. Esto es control, esto es presión, esto es autoritarismo que ya no se preocupa por disimular. Hoy quieren que aceptemos como normal que un fiscal general salga por la puerta de atrás para recibir de regalo una embajada. Pero todos sabemos que esta embajada es el pretexto, el envoltorio, el barniz diplomático de una operación política cuyo objetivo real es hacerse el control absoluto de la Fiscalía General de la República. Eso sí es causa grave, grave para la República, grave para la justicia, grave para la democracia, porque si hoy el gobierno decide quién se va y quién llega a la Fiscalía, mañana decide qué se investiga y qué se archiva. Y pasado mañana decide a quién se procesa y a quién se protege. Ese es el riesgo, ese es el fondo. Una fiscalía al servicio del poder, no de la nación. Y mientras tanto nos quieren vender la narrativa, la mayoría, de que todo está en orden, de que todo está dentro de la legalidad, de que todo es impecable, que la causa grave está justificada. Pero legalidad sin autonomía, sin equilibrio, sin contrapesos, no es legalidad, mis amigas y mis amigos, es simulación. La verdad es contundente. Este gobierno ya eliminó el IFT, ya desmanteló la COFESE, ya vulneró el INE, ya capturó al Poder Judicial y ahora va a someter por completo a la Fiscalía General de la República. Y todo para lo mismo, para gobernar sin límites, sin supervisión y sin responsabilidad. El PRI no va a quedarse callado. No lo hicimos cuando intentaron romper la pluralidad del Congreso y no lo vamos a hacer hoy. Vamos a seguir denunciando cuando pretendan y pretenden instalar a un fiscal a modo disfrazado de continuidad institucional. Compañeras y compañeros, la justicia no se negocia, la autonomía no se vende, la república no se regala, y lo decimos con carácter, con determinación y con absoluta convicción democrática. No aceptamos, por supuesto, esta justificación, no aceptamos esta maniobra, no aceptamos este abuso. Mientras Morena destruye las instituciones, el PRI siempre defenderá a México. Mientras ustedes imponen silencio, nosotros vamos a seguir levantando la voz. Y mientras ellos avanzan, ustedes al autoritarismo, el PRI sigue firme, crítico, fuerte y echado para adelante. Aquí estamos, aquí seguiremos y no nos doblan. Por eso nuestro voto será en contra. ¡En contra! A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Lizeth Sánchez García. ¿Con qué objeto, senador Fernández Noroña? Una moción de orden, senadora presidenta. Se ha pedido... No veo desorden en el pleno. Sí, lo voy a decir la razón, sí lo hay. Se ha pedido que solo estén senadores, senadoras, muy poco personal de apoyo, y está un golpeador disfrazado de legislador de los 6 que me agredieron cuando era yo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. No tiene nada que hacer aquí ese legislador que Mancilla se apellida y que incorrectamente está en este pleno. No tiene ni el honor, ni el derecho, ni es bienvenido aquí. Está ocupando un escaño, además, como si fuera senador.
Sí, les debo decir que no tienen por qué estar ocupando los escaños quienes no son senadores o senadoras de la República. Por tal motivo, les solicito que por favor no lo haga. Silencio, por favor. Continúe, tiene el uso de la palabra la senadora Lisette Sánchez García. Gracias, presidenta. Para hablar a favor, perdón. Gracias. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo queremos ser muy claros. La autonomía de la Fiscalía General de la República no es negociable, no es decorativa y no depende de una sola persona. Es un pilar del Estado mexicano y una condición indispensable para garantizar justicia real, justicia que sirva al pueblo y no a los intereses de nadie más. La Fiscalía General de la República es una institución diseñada para investigar y perseguir los delitos con profesionalismo, objetividad y absoluto apego a la ley. Su carácter de órgano constitucional autónomo no solo le da independencia técnica y operativa, le da fortaleza necesaria para cumplir su mandato sin presiones, sin favores y sin interferencias. Desde la Cuarta Transformación hemos insistido en algo fundamental. Un Estado fuerte necesita instituciones fuertes, instituciones que actúen con transparencia, con responsabilidad y con un compromiso irrenunciable hacia la legalidad y los derechos humanos. Ese es el espíritu que nos guía y que debe seguir marcando el rumbo de la Fiscalía. En este contexto, la renuncia presentada por el fiscal general en los términos que establece la Constitución actualiza los supuestos legales para que este Senado active el proceso de designación de una nueva persona titular, salvaguardando en todo momento la autonomía constitucional de la institución. Dicha renuncia se recibe y se acepta con respeto institucional y en reconocimiento al periodo de servicio ejercido por el fiscal general. Durante su gestión condujo responsabilidades relevantes para el funcionamiento del Ministerio Público de la Federación, encabezó investigaciones de alto impacto y fortaleció diversas áreas de la institución. Y quiero subrayarlo, esta transición no altera el funcionamiento de la institución ni pone en riesgo su independencia. Al contrario, confirma la solidez de su diseño, porque la Fiscalía no se detiene. Las investigaciones, los peritajes, las actuaciones ministeriales continúan en marcha. La institución sigue cumpliendo su responsabilidad gracias a una estructura profesional que trabaja todos los días con rigor y compromiso. Esa continuidad demuestra que la autonomía funciona, que está viva y que es una garantía para nuestro país. Este momento debe asumirse con la seriedad que amerita y también como una oportunidad para reafirmar la independencia, la imparcialidad, la transparencia y el respeto pleno a los derechos humanos como ejes de la Procuración de Justicia. Ese es el camino del humanismo mexicano. Ese es el camino de esta transformación que construimos de la mano del pueblo. Por eso, desde el Partido del Trabajo, reiteramos nuestra convicción de acompañar este proceso con responsabilidad, defendiendo siempre un modelo de justicia autónomo, eficaz y profundamente comprometido con la verdad, la legalidad y las víctimas. Muchas gracias, presidenta. ¿Con qué objeto, senador Fernández Noroña? Senadora presidenta, fue usted muy gentil al pedir solamente que no estuviera alguien que no es senador, senadora, en un escaño de un senador, senadora. Varios senadores nos expresábamos porque no estuviera aquí ese golpeador disfrazado de legislador y con una cachaza ha vuelto a sentarse, lo cual es una falta de respeto a la presidencia y una falta de respeto a este pleno.
A ver, senador. A ver cuál es su moción de orden. El cobarde senador Fernández Noroña, que ha llamado a las mujeres el día 25 de noviembre de manera despectiva, fundamentalmente a la viuda de Carlos Manso, a quienes no solo se a ver, dice... senador, ese no es el tema ahorita, nada, estamos... No, para el... Estamos discutiendo un asunto de suma importancia para la nación. Yo le solicitaría que por favor fuéramos respetuosos y efectivamente en el caso de quienes no son legisladores, senadores de la República, pues les estamos solicitando que no estén en los escaños y como podemos ver está aquí junto a usted un legislador que es de la Cámara de Diputados. Quiero solicitarle de la manera más respetuosa que por favor no esté en la zona de los escaños de los senadores de su partido. Y también pues decirles que no caigamos en las provocaciones, estamos discutiendo un asunto trascendental para la patria. Por favor, le solicito al legislador que pueda moverse de ese lugar y le pido respeto a esta presidencia. Así seamos parejos con todos y con todas, que esa es mi función y así lo he hecho. Quiero decirles también que aquí hay algunas personas que forman parte de los trabajadores de este Senado de la República. Por favor, continuemos con este debate y los que trabajan aquí, desde luego, pueden estar ayudándonos dentro del Pleno. Considero que debemos de continuar con todo respeto en este proceso de debate. Tiene la palabra el senador Raimundo Bolaños Azócar del Partido Acción Nacional para hablar en contra. Con su venia, Presidenta. La única razón de reunir al Pleno del Senado de la República en este día es calificar si existe o no existe causa grave en la renuncia presentada por el Fiscal General de la República. En primer lugar, tenemos que decir que el documento que se recibe no dice en ningún lado que el fiscal renuncie. El fiscal lo que anuncia es que lo han propuesto como embajador en un país amigo y que por ello se retira de su actual cargo. Hasta donde marca la ley, el retiro no es una causa de separación que este Senado de la República pueda calificar. No hay razón alguna de calificar algo que la ley no faculta. Pero si este documento, si el retiro ahora se interpreta como una renuncia, entonces lo que se tendría que analizar es si su contenido justifica o no la existencia de una causa grave que permita así calificarla y entonces sí abrir un proceso de designación. La Fiscalía General de la República tiene una naturaleza constitucional de carácter autónomo, construida para evitar su subordinación al poder político. Y el proceso de separación en caso de renuncia sigue la misma lógica. La de evitar una decisión discrecional, la de otorgar estabilidad institucional,
la de generar que una función esencial del Estado no corte continuidad o se vea amenazada en independencia o en autonomía. El documento que se recibió, senadoras y senadores, no cubre ninguno de estos elementos. El último párrafo del artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República dice textual que la renuncia solamente procederá por causa grave calificada por el Senado. Lo que dice la carta del fiscal, repito, es que será propuesto embajador a un país amigo, que eso le permitirá seguir sirviendo al país y que ello ya se tramita en estos momentos y por eso se retira del cargo actual. ¿Cuál es entonces, pregunto, la causa grave? Porque en lo descrito, en lo dicho, en la comunicación leída, lo único que se fija es que se irá de embajador. La norma no establece con precisión y es cierto cuáles son esas causas, pero sí establece un criterio orientador con las causas de remoción y fija 3 elementos. El primero, la pérdida de la ciudadanía mexicana que no se materializa. El segundo, incapacidad total o permanente que impida el ejercicio del cargo por un periodo mayor a 6 meses y esto sea dictaminado por el ISSSTE, lo que tampoco ocurre. Y tercero, la ocurrencia de violaciones graves a la Constitución que tampoco están. No se configuran ni cerca, pero aún haciendo una interpretación amplia o en beneficio de la persona, por donde se vea no hay cómo justificar que existe un elemento de gravedad, el mínimo posible. La forma de separación del fiscal general de la República es una institución del Estado mexicano porque garantiza el funcionamiento del cargo en condiciones óptimas de independencia y de autonomía. Y más aún, en las condiciones actuales del país, con el crimen organizado desatado, que controla territorios, que amenaza y asesina jueces, funcionarios y hasta alcaldes, cuando a la luz pública han salido señalamientos que vinculan a Morena con estos grupos. No puede crearse un precedente de esta naturaleza. No puede justificarse la separación del fiscal sin causa grave, y de hecho sin causa, porque además el retiro que anuncia es un acto que él da por hecho, pero no existe de manera formal. La justificación es un engaño, pero la ausencia del fiscal, el vacío institucional, el dañino precedente que esto pueda dejar, eso sí es muy real y eso sí conlleva una alta gravedad. Aquí no hay nada que calificar como causa grave. Y más allá de especulaciones, más allá de conjeturas políticas, de controles o descontroles, de pesos y contrapesos del Estado mexicano, el apego al Estado de Derecho es la obligación material que sí tenemos en este Senado de la República. Por ello, al no existir causa grave, sino justificación de retiro, el PAN votará en contra de otorgar la procedencia de lo que se presenta a este Pleno. México necesita certezas, necesita justicia y México necesita que sus órganos e instituciones respondan a la gente, no al acomodo político de posiciones del morenato. Y concluyo, porque el riesgo es que la renuncia no sea el cierre de un ciclo, sino la apertura de un nuevo capítulo de control político con un fiscal cómodo, de cuota, obediente. Y por eso el PAN votará en contra de ello. Es cuanto, presidente. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Enrique Insunza Cázares del Grupo Parlamentario de Morena para hablar a favor. Con su permiso, senadora presidenta, con el permiso de sus señorías, senadoras y senadores. La acción de las instituciones requiere de un impulso constante y renovado. El México de hoy es la construcción de muchos hombres y muchas mujeres que en cada momento histórico
han asumido los desafíos, muchas veces intrincados, de las tareas públicas y desde su circunstancia, con su compromiso y esfuerzo, han contribuido a la vida de la nación. En una república, los cargos públicos, todos los cargos públicos, son, por definición, perentorios y temporales. No pueden ser patrimonio personal de nadie. A ello subyacen, sí, razones democráticas y de índole cívico, pero también razones de la naturaleza misma. Ningún hombre, ninguna mujer, aún los más esforzados y entregados, están fuera de esa naturaleza. Y no puede exigírsele a nadie afanarse más allá de toda linde y de lo humanamente posible. Mayormente, si en ejercicio de sus responsabilidades han cumplido las exigencias del deber institucional contraído. En una república, en una democracia, las tareas y los cargos públicos, todas las tareas y todos los cargos públicos no pueden discernirse ni ejercerse más que en interés del pueblo, el auténtico, el único soberano. El doctor Alejandro Gers Manero ha acabalado 86 años de edad. Viene ejerciendo el cargo de fiscal general desde el 18 de enero de 2019. Casi 6 años, en una responsabilidad de las más intrincadas y delicadas que pueda haber en la República. A él le ha correspondido, hay que decirlo, colocar la primera piedra de una etapa de autonomía, de configuración constitucional autónoma de la Fiscalía General de la República. El día de hoy, después de ese ejercicio de casi 6 años, ha presentado a este Senado de la República el retiro definitivo de esa alta encomienda y responsabilidad. En los términos de lo mandado por el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República, párrafos penúltimo y último, procede a aceptar y a aprobar dicha solicitud. No omito invocar que este Senado de la República ha sentado ya un precedente parlamentario, específicamente el 18 de noviembre de 2023, relativo al caso del entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ciudadano Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien hubo manifestado su retiro voluntario y definitivo de ese cargo jurisdiccional, y este Pleno entendió sustentada la causa grave exigido por la ley. Les pido de manera comedida y respetuosa a las y los integrantes de este Senado que actuemos con altura y con responsabilidad. México es la construcción de muchos y de muchas. En esta nueva etapa necesitamos una procuración de justicia vigorosa, una procuración de justicia que haga realidad el anhelo de muchas mexicanas y mexicanos por tener acceso a instituciones que obren con diligencia y que, sin cortapisas, sirvan a la protección de los derechos de todas y de todos. Es cuanto, ciudadana presidenta. En virtud de no haber más personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Con gusto, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido.
Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Levantamos la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Está suficientemente discutido, señora presidenta. Les informo que tenemos registrada para rectificación de hechos a la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene usted la palabra hasta por 2 minutos. Gracias, presidenta. Pues únicamente para rectificar el hecho de que en su carta el fiscal nunca renuncia. Él lo que le pide que informe que la presidenta le ofreció un cargo de embajador en un país amigo, y lo que pide que ponga a consideración del Senado es que se inicie el trámite para que él sea ratificado como embajador. Hertz, siendo un zorro como es, se va pintándole un dedo en la cara a Morena porque se siente doblegado en esta presión política que evidentemente le hicieron. Una carta que llegó a la Presidencia de la República, supuestamente por este Senado de la República, una carta que nadie vio, nadie discutió, nadie aprobó. No sabemos si son cartas privadas entre la Presidenta del Senado y la Presidenta de la República. Y posterior a eso, todo el día el Senado de la República de rehén de Hertz para ver si llegaba primero la destitución o si llegaba primero la renuncia. Pues aquí está, no llegó la renuncia, llegó una despedida de Hertz presumiéndonos que se va de embajador y que en Morena todos son desechables y que en Morena todo es negociable. Es cuanto, presidenta. Cuando llegue la comunicación se hará el trámite. Se va a recoger la votación nominal del acuerdo. La votación por la afirmativa es para aceptar y aprobar. La votación por la negativa es por no aceptar ni aprobar. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal. Informo a esta honorable asamblea que resta menos de 1 minuto para que se cierre el sistema de votación, por lo que les pedimos a las y los senadores que nos ayuden registrando su voto. El sistema sigue abierto.
Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador por emitir su voto. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Señora presidenta, conforme al registro en el sistema se emitieron 96 votos, de los cuales 74 son a favor, 22 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba el acuerdo. En consecuencia, el Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República, acepta y aprueba la renuncia del doctor Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República por haber calificado como causa grave el motivo de la misma. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.